Latinoamérica tendrá 45 millones de nuevos pobres por la pandemia del nuevo coronavirus. Con esto, la cifra total de pobreza y extrema pobreza en la región más desigual del mundo aumentará a 230 millones de personas, un 37,2% de la población, según estimaciones de la ONU dadas a conocer el jueves. En un contexto en el que ya existen enormes desigualdades, niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, las poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas. La región de América Latina y el Caribe es actualmente el epicentro de la pandemia, con más de 3 millones de casos confirmados y más de 140.000 muertos. Las medidas de confinamiento para evitar los contagios de COVID-19 dieron un duro golpe a la economía del planeta, y en Latinoamérica se refleja en altas tasas de desocupación. La ONU cree que el desempleo aumentará de 8,1% el año pasado a 13,5%, con lo cual la región pasaría a tener este año más de 44 millones de desempleados, unos 18 millones más que en 2019. Asimismo, se anticipa una caída del 9,1% del Producto Interno Bruto Regional este año, la mayor en un siglo. En el informe se exhorta a los gobiernos a hacer más por reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, mediante, por ejemplo, un ingreso básico para situaciones de emergencia y ayudas contra el hambre. La Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, CEPAL, alertó que la brecha entre ricos y pobres se agrietará aún más, sobre todo en los países más grandes, Brasil y México. La Comisión Independiente para analizar la actuación de la Organización Mundial de la Salud en la gestión de la crisis del coronavirus inicia su andadura. Serán un grupo de expertos y responsables políticos quienes estudiarán qué puede hacerse para evitar que la actual tragedia se repita en el futuro. Es un momento para la autorreflexión, para observar el mundo en el que vivimos y encontrar formas para fortalecer nuestra colaboración mientras trabajamos juntos para salvar vidas y llevar esta pandemia bajo control. Dos ex primeras ministras, la neozelandesa Helen Clark y la liberiana Ellen Johnson Sirleaf, presidirán la comisión y seleccionarán a sus miembros. En noviembre se publicará un informe preliminar y en mayo estarán listas las conclusiones al completo. El anuncio llega 2 días después de que Estados Unidos notificara su salida de esta institución. El presidente estadounidense Donald Trump ha denunciado que la Organización Mundial de la Salud ha actuado en esta crisis al dictado de los intereses de China. Es un día más con otro hito sombrío en Estados Unidos. Por quinta vez en 9 días, el país estableció otro récord diario de nuevos casos de coronavirus. Al menos 5 estados en el sur y el oeste reportaron sus mayores registros en un solo día. Sin embargo, los preocupantes picos han influido poco en la administración Trump. Después de enmarcar las medidas de bloqueo como perjudiciales para la economía y de mensajes confusos en torno a las mascarillas, la Casa Blanca ha hecho de la reapertura de escuelas su nueva batalla. Incluso amenazó con bloquear la ayuda federal a las escuelas que se nieguen a volver a abrir según lo programado. No se trata solo de que los niños aprendan y de no quedarse atrás académicamente. Se trata de que todos los servicios vitales que los niños reciben en nuestras escuelas. Se trata de familias trabajadoras. Se trata de abrir Estados Unidos nuevamente. Después de que la administración criticara las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades dictadas para reabrir, la organización anunció que emitirá recomendaciones la próxima semana, aunque su director agregó que las medidas no deberían usarse para justificar que los planteles sigan cerrados. Mientras tanto, las existencias de suministros médicos y equipos de protección se agotan rápidamente en hospitales de todo el país, y funcionarios de varios estados piden asistencia federal. Pruebas ampliadas y asistencia directa para ciudades como la nuestra se están intensificando y pagamos nuestras pruebas de nuestro bolsillo. Financiación de más trabajadores de salud locales, asistencia real para pequeñas empresas, beneficios ampliados que incluyen desempleo, otro pago en efectivo para personas que están en dificultad y ayuda para el gobierno estatal y local. A pesar de que 36 estados han mostrado un aumento en los casos de coronavirus en las últimas 2 semanas, el presidente se ha negado a usar los poderes federales para abordar la pandemia.
dejando en gran medida a los funcionarios locales a su suerte. Se reaviva el debate sobre racismo y brutalidad policial en Estados Unidos. La difusión de este video de vigilancia, que muestra a un adolescente negro perder el conocimiento tras ser asfixiado por funcionarios de un centro para delincuentes, ha causado nueva consternación. Cornelius Fredericks, de 16 años, murió el 1 de mayo, 2 días después de que educadores de la Academia de Lakeside en Kalamazoo, Michigan, lo empujaran y apretaran contra el suelo por haber lanzado un sándwich contra otro joven en la cafetería del local. El video muestra cómo varios hombres se abalanzan sobre Fredericks, lo derriban y se apoyan sobre su cuerpo para controlarlo. Unos 10 minutos después parece inconsciente y el personal intenta maniobras para reanimarlo. Según el abogado de la familia, la asfixia es una práctica regular como forma de castigo en este centro. La maniobra realizada el 29 de abril por 7 funcionarios habría causado lesiones irreversibles en el cerebro del adolescente. 2 educadores y una enfermera fueron inculpados por homicidio involuntario y agresión. En junio, la familia también presentó demandas civiles contra el personal implicado y contra la firma contratada por el estado de Michigan para administrar este centro. Según el abogado, la firma propuso un acuerdo amigable de al menos $1 millón como indemnización. En junio, el gobierno estatal finalizó el contrato con la empresa. El suceso recuerda el emblemático caso de George Floyd, muerto a manos de un policía durante su detención en Minneapolis, pues el joven Fredericks decía que no podía respirar mientras los funcionarios siguieron sujetándolo. Si te enfogonas cuando escuchas a este payaso que está ahora llamándose presidente de los Estados Unidos, si eso se frustra, si te enfogona, la mejor revancha es en las urnas. Y si quieren mandar el mensaje, no lo hagas solamente en Twitter, no lo hagas solamente en los redes sociales o en las marchas, en las protestas. Vamos a darle un mensaje no solamente a Trump, por aquellos de sus perseguidores que se creen que están que tienen el derecho de faltarle respeto a nuestra comunidad y salgan a votar este noviembre. Nueva York pinta un mural de Black Lives Matter, un enorme eslogan amarillo que luce desde este jueves en la calzada frente a la Torre Trump de Nueva York. Se trata de un proyecto de arte público con el que el alcalde Bill de Blasio desafía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el que el movimiento antirracista busca atraer miradas y promover la solidaridad. Es solo una de varias obras similares pintadas a lo largo de la Gran Manzana, pero su emplazamiento a los pies del rascacielos más célebre de Trump, en la lujosa Quinta Avenida, ha desencadenado un choque entre el alcalde demócrata y el mandatario republicano. Tras una breve intervención, el alcalde pintó una de las 16 letras junto al presidente del distrito de Brooklyn, pero la mayor parte del trabajo la realizó un grupo de jóvenes activistas que no dejaron de corear los lemas "Sin justicia no hay paz" y levantar el puño, como las protestas por el asesinato de George Floyd. El mural atrajo la mirada de muchos curiosos y también convocó una minoría discrepante, tanto con el alcalde, al que insultaron de lejos, como con el movimiento antirracista. Cuba anunció el jueves que se mantendrá como garante del proceso de paz en Colombia pese a las sanciones de Estados Unidos y los reclamos del gobierno de Iván Duque. Queremos declarar que Cuba espera de parte del gobierno colombiano que cumpla con los acuerdos que ha suscrito con otras naciones, con otros estados, entre ellos Cuba, también en su condición de garante, y en particular lo relativo a la aplicación del protocolo de ruptura de los diálogos de paz del gobierno y el ELN. Cuba es, junto a Noruega, garante en la implementación del acuerdo de paz entre la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ejército colombiano. En relación al Ejército de Liberación Nacional, guerrilla aún activa en Colombia, el gobierno de Duque rompió en enero de 2019 la negociación que el grupo llevaba en La Habana con su antecesor Juan Manuel Santos. La decisión tuvo lugar tras un ataque del ELN con carro bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos.
Colombia exigió luego a Cuba la captura y entrega del equipo negociador del ELN, y la negativa de La Habana deterioró las relaciones bilaterales, pero también llevó a Estados Unidos a incluir a Cuba en su lista de países que no cooperan con la lucha contra el terrorismo. Sierra defendió el jueves la imparcialidad del gobierno cubano. Serán miles los ciudadanos españoles y franceses que se beneficiarán del convenio de doble nacionalidad que firmarán ambos países en la segunda mitad de este año. Lo ha anunciado la ministra de Exteriores de España, Arantxa González Laya, tras reunirse con su homólogo francés Jean-Yves Le Drian en París. Un convenio que es una señal muy clara a los más de 275.000 españoles residentes en Francia y un guiño también a los más de 125.000 franceses residentes en España. Será el primer convenio de doble nacionalidad al que España llega con un país europeo y la firma se llevará a cabo en una próxima cumbre bilateral. González Laya destacó la excepcionalidad de este acuerdo que beneficiará sobre todo a los franceses residentes en España, puesto que Francia ya venía permitiendo a los españoles que están en su país compartir ambas nacionalidades. Además, fuentes del Ministerio de Exteriores español indicaron que se está trabajando para llegar a convenios similares con otros países europeos como Reino Unido. En otros temas, ambos ministros compartieron la necesidad de aprobar en el Consejo Europeo de la próxima semana el plan de rescate propuesto por la Comisión frente a la crisis de COVID-19 y mostraron su visión conjunta en la política en torno a la región del Sahel. El teléfono no deja de sonar en esta central de consultas sobre el nuevo coronavirus en la capital de Kirguistán. Unos 60 trabajadores sanitarios y estudiantes hacen lo que pueden para atender unas 3.000 llamadas a la semana, en su mayoría de personas con síntomas de la enfermedad. Al principio muchos ciudadanos se quejaron de que el centro de atención telefónica no respondía a ninguna llamada, que no estaba disponible. Todo se debió al hecho de que había 6 operadores y teníamos que prestar servicio a 1 millón de personas. Si la ciudad de Bishkek tiene una población de 1 millón, éramos 6 trabajando para 1 millón de personas. La ciudad de Bishkek se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en Asia Central, después de que en mayo se redujeran las medidas de confinamiento en Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán. El periodo más difícil desde que comenzó la pandemia es en este momento, tal vez la última semana o 2, cuando el número de infecciones aumentó bruscamente. Hemos visto un aumento en el número de casos de neumonía en la comunidad, incluso en pacientes que tienen resultado negativo de la prueba PCR para COVID-19. Ahora estamos atravesando el periodo más difícil. Las autoridades han declarado 116 decesos relacionados con el virus, pero las redes sociales están llenas de pésames y de llamados de ayuda para los hospitales desbordados, lo que hace pensar que el balance real es mucho más elevado. Por lo que he visto, a quien llames, a quien preguntes, incluidos tus conocidos, absolutamente todos están enfermos. A veces pienso para mí misma, me pregunto, ¿hay alguien que conozca que no esté enfermo? Bueno, absolutamente todos están enfermos. Y no conozco a nadie que no lo esté. La gente está en pánico ahora. En Kazajistán, la más rica de las 5 antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, los hospitales también están saturados. El número de casos se cuadriplicó desde principios de junio y las autoridades tuvieron que volver a imponer medidas de confinamiento. Creo que estas son medidas obligatorias porque muchas de las personas no entienden la situación hasta que les sucede. De alguna manera piensan que todo esto es ficticio, que todo esto es un juego político. También fui un escéptico y luego cuando me encontré con esto, cuando comenzamos a enterrar a la gente, ya no era una broma. En las redes sociales fueron muy criticados los fuegos artificiales que se organizaron en la capital kazaja para celebrar los 80 años del dirigente histórico del país, Nursultán Nazarbayev, que dio positivo al virus pero no tenía síntomas. Una nueva película sobre Diego Maradona está en camino. Se llamará Fue la mano de Dios, como se conoce el primero de los goles del astro argentino contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86.
El filme será distribuido por Netflix y su director es el célebre italiano Paolo Sorrentino, quien regresa a su Nápoles natal para la filmación. La figura de Maradona es trascendental en la vida del cineasta, ganador del Oscar en 2013 con La Grande Bellezza y autor de exitosas series como The Young Pope y The New Pope. En una entrevista en 2016, Sorrentino contó que sus padres fallecieron tras un accidente con la calefacción de la casa donde solían pasar los fines de semana, y él, que entonces tenía 16 años, se salvó porque había ido a ver un partido de su adorado Napoli. Maradona fue la gran estrella de ese equipo en los años 80, que gracias al astro argentino ganó 2 campeonatos, en 1987 y 1990, y sigue siendo considerado mitad hombre y mitad Dios.